que sería, aquí creo que eres un poco más ducho, en la parte de Simón Bolívar y, creo, y el imperio inglés. ¿Qué es lo que pasó ahí? Pues tampoco, pero con Simón Bolívar, llamado el Libertador, he de decir que mmm, antes hemos hablado de la colonización, una vez que venía, pues, no sé, por ejemplo, la colonización romana, etcétera, etcétera. Y frente a la colonización hay otro movimiento que es la inversa, la ganancia de autonomía o la emancipación o la independencia de ese territorio que ha sido colonizado y luego quiere, digamos, ser independiente. América, no sé, en Filipinas o Cuba, por hablar de colonias españolas, pero también, por ejemplo, en la India inglesa. La India también, digamos, sufrió el movimiento de descolonización. Entonces, una cosa que a mí me llamó la atención, que todos los, digamos, los artífices o los líderes de esa independencia, de esos territorios colonizados, casi a lo largo de toda la historia, nunca pertenecen al estrato inferior. Por ejemplo, Simón Bolívar pues era un burgués acaudalado, relativamente. Normalmente el patrón siempre es el mismo, siempre es clase media alta, con dinero y poderes, con estudios, y la grandísima mayoría han estudiado en la metrópoli. Tal es el caso de Gandhi, que sacó la carrera de Derecho en Londres. Entonces, digamos que ese inicio de todas las colonizaciones, por lo menos descolonizaciones, ¿no? O proceso de independencia, de emancipación, como le queramos llamar, porque es lo mismo, es independizarse de la metrópoli. Todos esos procesos en los últimos siglos han estado dirigidas por personas con ese perfil. Nunca se ha levantado o se ha sublevado alguien así, pues como la película como Braveheart, ¿no? Que era el señor que vivía en la aldeita escocesa. No, 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 no. Nunca ha salido de abajo. Siempre ha sido alguien que ha estado muy cercano a la metrópoli. E incluso ha tenido puestos y cargos en la metrópoli. Eso es una cosa que me gustaría observar. Y en el caso de Simón Bolívar, pues no es la excepción. Claro. Sí, bueno, aquí podríamos decir, podríamos hablar de aquellas gentes que dicen, no, la revolución criolla, no, porque la opresión del pueblo, no, el virreinato, el juicio pobre, ¿no? Bueno, yo Entonces, diría que gran parte de la población indígena digamos, del estrato más inferior estaban a favor de pertenecer al Imperio Español. Lo que pasa que ahora mismo no lo puedo aportar con pruebas, no puedo decir qué es lo que tendría que hacer todo historiador. Decir, pues esto se puede ver aquí, aquí. No tengo las fuentes, es una impresión, es una opinión personal mía, genérica, por lo que he leído y he visto. ujú, Bueno, todo el mundo hemos leído o hemos visto los dibujos animados de Rebelión en la Granja de George Orwell, sí, cuando los hombres trataban muy mal a los animales, y así lo hicieron saber los cerdos, y los cerdos pues fueron los que encabezaron al resto de los animales para echar a los hombres y quedarse ellos a ocupar el lugar de los hombres. Lo que se tenían que haber planteado todos los animales de la granja es: ¿vivíamos mejor antes con el hombre o vamos a vivir mejor ahora con los cerdos? Ese cambio de poder, normalmente cuando uno lucha por un cambio de poder es para beneficiar su situación, pero claro, hay muchas veces que el cambio de poder. Voy a poner un ejemplo: Irán. Irán sí. en la revolución de los ayatolás. Ahora están protestando las mujeres en Irán porque les obligan a llevar el velo y tal. Esas mujeres, bueno, serían muy pequeñas entonces, pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido revolución de los ayatolás? Y hubiera seguido esa de Persia y esa especie de monarquía parlamentaria que había. ¿Tendrían algún problema con el velo? En tiempos del Shah, las mujeres en Irán no es que llevaran velo o no llevaran velo, es que iban en bikini. Yo tengo fotos de Irán previo a la revolución con las mujeres en bikini en los parques tomando el sol. Ujú. Entonces, la pregunta que debieran de hacerse los que hicieron la revolución iraní: ¿nos conviene hacer esta revolución? ¿Vamos a vivir mejor o peor?
Esta pregunta, claro, es absurda porque digamos que no la podemos hacer una vez ha pasado ya el hecho. O sea, una vez se ha producido el cambio de poder, ya es tarde, digamos. Si nos hemos equivocado, ya nos hemos equivocado. Eso podría ser aplicable a todas las revoluciones y cambios de sistemas de gobierno, y ahí van incluidos los procesos de independencia. Vamos a vivir mejor, digamos, sometidos entre comillas a la metrópoli, o vamos a vivir mejor con estos nuevos que nos quieren hacer independientes. Esa es la pregunta que todo el mundo debería hacerse. Y por supuesto recordar, leer, el que no haya leído, ver los dibujos, La rebelión en la raza. Pues muy, muy interesante. Bueno, ya sabemos que con el tema de los Shah iraníes, etcétera, etcétera, fue ahí donde empezó el tema a surgir, ¿no? Como setas los talibanes. Hay una película muy buena que se llama Argo, no sé si la has visto. Sí, la he visto, es muy buena. Pues creo que tiene el Oscar incluso. Pues no lo sé, no sé si le dieron el Oscar, pero es probable, porque la verdad es que en cuanto a temática es muy buena. Esa película recomiendo a todo el mundo para que se ponga un poquito al día. Digamos, no es que hable en profundidad de qué es lo que pasó ahí. Digamos que la película trata de cómo salieron los americanos de la embajada, de su embajada en Irán, etcétera, etcétera. Pero bueno, para que vean el contexto histórico estaría muy bien. Y que vean cómo era la revolución, esa revolución proclamada cuando los hombres con muchas barbas y turbantes disparaban y solo había hombres y disparaban a matar adentro de la embajada. Entonces, bueno, estaría interesante que la gente de vez en cuando leyera o viera cosas. Pero sí, efectivamente, yo, siguiendo con lo que tú has dicho, al final, a mi entender, a mi corto entender, yo no soy historiador, yo no soy experto. Al final, si se proclama un movimiento o surge un movimiento, ese movimiento siempre es porque hay alguien que quiere beneficiarse de él. Y en este caso, en el caso de Simón, en el caso del movimiento criollo, etcétera, etcétera, de la descolonización de las Américas, es porque probablemente a Simón Bolívar le querrían. Él se querría beneficiar de algo. Él era burgués. Pasó un poco parecido con el tema de los afrancesados en 1808, con la entrada aquí de los franceses, la ocupación francesa. Entonces, ¿te parece que pongas un poco en contexto, Gonzalo, el tema de lo de 1808? Sí, bueno, lo de 1808, a ver, Napoleón ofrecía no solo un gobierno, sino unas ideas, que eran las ideas de la Revolución Francesa, en general. Entonces, claro. Sí, el ilustrismo y todo esto. ¿Eh? El ilustrismo y todo esto. Sí, la ilustración y demás. Entonces, claro, la gente también veía las cosas que no les gustaba que estaban haciendo en concreto los soldados franceses. De hecho, Napoleón mandó una carta que llegó tarde a los regimientos suyos que estaban en Madrid para que salieran de la ciudad y se alejaran lo más lejos posible de la ciudad, es decir, que la rodearan, para que no se mezclaran con la población y que no creciera el descontento. Esa carta llegó 2 o 3 días tarde, ya había pasado el 2 de mayo. Yo siempre me he preguntado si esa carta llega a llegar a tiempo y los franceses se van de Madrid al campo, al entorno, quizá esa chispa no hubiera surgido. Claro. Luego también pues, se dan paradojas, porque recordemos que todo, que digamos los que digamos lucharon contra Francia en la guerra de independencia, la mayoría, uno de sus símbolos era el rey Fernando VII, que era casi un niño, un joven Traidor. en aquella época. Bueno, pero entonces no, entonces le llamaban el deseado. Entonces, claro, por ejemplo, el empecinado luchó para que ese niño
fuera el rey en un futuro. Y luego, pues a lo mejor yo me pregunto, empecinado, si hubiéramos podido hacer una entrevista justo antes de ser ajusticiado, decir, oye, ¿y tú qué hubieras hecho si llegas a saber que va a pasar esto? Quizá la respuesta podría ser muy, muy interesante. Es lo que contaba antes, cuando se inicia una revolución, un proceso de independencia, un cambio de gobierno, el quitar a uno y por el otro, la pregunta que hay que hacerse es, ¿pero vamos a estar mejor con este que vamos a poner o con el que hay? Y esa pregunta, claro, nadie es adivino, todo el mundo apuesta lo que cree que va a suceder. El que cree que va a estar mejor se suma a esa revolución, a ese cambio del gobierno, y el que cree que van a estar peor intenta impedir ese cambio. Luego, una vez el cambio se produce, ya es demasiado tarde. Podemos ver, yo qué sé, la revolución rusa, que luego, pues, eso sí, en ese caso fue maravilloso porque luego con Stalin fue aquello una maravilla de libertades y de vivir bien. Entonces sí, la revolución rusa fue fantástica y yo creo que todos los que participaron en ella salieron muy contentos y quedaron muy, muy satisfechos con lo que habían conseguido con el pasar de los años. Claro. No sé, la Revolución Francesa también, en un principio, en la época que llamaban el terror, que incluso los propios revolucionarios acabaron guillotinados, pues a lo mejor si hubieran sabido lo que iba a pasar, pues no hubieran permitido el gobierno. Hay que tener en cuenta que ningún gobierno, ninguna forma de gobierno es perfecta, ningún gobernante es perfecto. La pregunta clave es, ¿se va a estar mejor? ¿Va a haber más libertad? ¿Se va a vivir mejor, en una palabra, con lo nuevo que queremos poner o con lo antiguo que había? Esa es la pregunta clave que debería hacerse todo revolucionario o todo independentista. No digo de ahora, digo de ahora y de hace 1000 años. Antes de echar abajo un gobierno hay que pensar si va a ser mejor o va a ser peor. Como nadie es adivino, se trabaja sobre corazonadas, sobre hipótesis, y cada uno hace lo que cree correcto. Tanto el que intenta cambiar el sistema como el que intenta dejar el sistema que hay. Todo el mundo hace lo que cree que es correcto. Luego al final pasa el tiempo, algunos se arrepienten, otros no. Ese patrón se puede aplicar a cualquier revolución o proceso independentista. Pues sí, bueno, también hay que entender que en el contexto de Simón Bolívar, la Revolución Criolla, etcétera, etcétera, también digamos que estaba el contexto histórico de todo esto, al final es unos tiempos muy convulsos para España. Porque a poco tardar, luego empezó la Revolución Francesa, digamos que el imperio francés y el imperio, sobre todo el imperio inglés, hicieron lo posible para que España no levantara cabeza, y así ha sido, o creo, durante los últimos 200 años, porque es que España pasó 4. Yo diría que los últimos 500 años. Yo creo que en el momento que se unieron Castilla y Aragón con Isabel y Fernando, fue cuando vieron que normalmente esto es como el juego del RIS, la geopolítica es como el juego del RIS, al que es el más fuerte no hay que intentar pararle los pies porque es un círculo vicioso y cada vez va a ser más fuerte y al final te va a engullir. Entonces, en tiempos de los Reyes Católicos y ya mucho más con Carlos I, España se hizo cada vez más fuerte y desde el punto de vista de Francia y de Inglaterra, que eran otras potencias importantes, pues tenían que pararle los pies a España como fuera. Es lo lógico. Francia e Inglaterra hicieron lo que tenían que hacer. Sí, pero bueno, para que la gente entienda el contexto, quiero que sepa todo el mundo que España, cuando era a los inicios de la colonización americana y hasta que terminó su colonialismo en Sudamérica y en Norteamérica, que nosotros teníamos hasta la parte de Florida, o sea que California. Quiero que todo el mundo sepa que las empresas que gestionaban el oro, etcétera, etcétera, eran inglesas y flamencas. Entonces, las compañías americanas de comercio, o sea, las compañías americanas de comercio estaban a manos de empresarios ingleses y flamencos. Quiero decir que
Al final la corona sí recibió oro, pero es que los que se enriquecieron con el colonialismo no fuimos precisamente nosotros. O sea, sí, obviamente sí, pero no fuimos los únicos. Bueno, y luego podemos hablar del tema de la piratería también, que parte de la riqueza se perdió por el camino. También. Pero bueno, al final, pues lo que has dicho, Gonzalo, de que esto es al final una superposición de poderes, el que es más fuerte intenta quitar al que es más débil y el que se quiere quedar es porque tiene intereses. Y punto. No, no hay más, porque recordamos, por ejemplo, mira, por aquí nos ponen un comentario y dicen Bolívar, además de balcanizar la zona, hizo que esos países adquirieran una deuda tremenda con los bancos ingleses hasta hace relativamente poco tiempo. Y no solo eso, Bolívar, que murió a muy corta edad, con 30 y muchos años, poquitos años tendría, se arrepintió en unas cartas, que no me acuerdo a quién se las enviaba, se arrepintió y dijo que se había equivocado con la decisión que había tomado en la revuelta criolla. Sí, o sea, sí. Bueno, pues muy interesante.